Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ni el mal, ni la maldición, ni la muerte nos podrán retener. Octava y última parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre nuestro, derrama de tu Espíritu por toda guianza nuestras vidas. Amados, la fe es personal. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dichoso el que actúa con convicción, sin que su conciencia le reproche sus acciones. Nosotros, como discípulos, siempre tenemos que estar mirando lo que es justo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en una relación armoniosa con Dios y comunión con Él. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 16, versos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo en la carta a los Romanos y nos dice: porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, tenemos testimonio. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, que seamos sinceros, inocentes y conservemos esa pureza en la palabra. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si cumplimos con ese requisito anterior, entonces el poder, quiere decir que el poder de Satanás será temporal y limitado. Por eso es que Dios lo utiliza en nuestras pruebas, porque no es para que nosotros nos quedemos en las pruebas, sino que el poder de Satanás va a ser temporal y limitado sobre nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese don de pasar las pruebas, de vencer el mal, la maldición, sea con todos sus discípulos. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 25, versos 4, 8 y 9. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nos habla Dios aquí en boca del profeta Isaías y dice: porque fuiste fortaleza al pobre. Dios es fuente de fuerza
para los desválidos, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Dios es fuerza y fortaleza para los desválidos durante momentos de crisis en necesidad. Dice, refugio contra el turbión. Dios es amparo en las tormentas o en las crisis repentinas. Sombra contra el calor. Dios es en su gracia descanso y alivio al discípulo. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. En el poder destructivo de los opresores, tiranos, Dios nos ofrece protección y seguridad. Por eso Él es un muro para nosotros. Destruirá a la muerte para siempre. Dios eliminará definitivamente la muerte. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Secará las lágrimas de los que hemos vivido el mal, la maldición. Y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra. Él quitará la ofensa de los cristianos, de sus discípulos, que habemos en toda la tierra, porque su palabra se predica sobre todo el mundo. Porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Hemos confiado en sus promesas y Él nos librará del mal, de la maldición y de la muerte. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Escrito está en el profeta Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos habla Dios aquí en boca del profeta Oseas y nos dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Quiere decir que Dios nos disciplina para detenernos de un camino de autodestrucción. Por eso en la disciplina, pues Él nos cura y Él nos venda de todo ese mal, de toda esa maldición. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Quiere decir que en la muerte espiritual devolverá la vida con disciplina rápida. Eso quiere decir después de 2 días. De allí que Él nos demande de que tengamos diligencia. Y dice que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice que tras el arrepentimiento nos permitirá vivir en su presencia. Después de que haya una resurrección espiritual, que eso es lo que hemos tenido, hemos sido vivificados en el Espíritu. Y lo compara con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue al tercer día. O sea, la obra del Señor ya está hecha, hermanos, a través de la palabra. Lo que necesitamos es estudio, entendimiento y tener buena disposición del corazón. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 2, versos 9 y 14. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos habla Dios aquí y nos dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, que tomó forma humana inferior a los ángeles, porque nosotros los humanos somos inferiores a los ángeles, coronado de gloria y de honra, con majestad, divinidad y autoridad suprema, Jesús sobre la tierra, a causa del padecimiento de la muerte, a causa del sufrimiento que iba a tener en la muerte, para que por la gracia de Dios, o sea, por la bondad y el amor inmerecido de Dios, gustase la muerte por todos, en triunfo absoluto sobre el pecado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al hacerse Jesucristo humano y morir por nuestros pecados, anuló el poder del diablo sobre el pecado y la muerte. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, bendita es la presencia del Espíritu en nosotros. Porque si nosotros tenemos conocimiento del poder de la palabra, es el Espíritu mismo, obrando por nosotros ante el poder del diablo, ante el poder del mal, ante el poder de la muerte. Por eso dice aquí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra Dios que está en nosotros? En Él somos invencibles, si es que estamos viviendo por la palabra, en obediencia y en testimonio a esa santidad de Dios. Escrito está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos sido hechos hijos en Cristo de Dios. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, pertenecemos como familia a Dios. Y dice que los habéis vencido. Como hijos en Cristo, hemos vencido cualquier circunstancia y situación del mundo. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sigue diciendo aquí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El bien de Dios es sobre el mal. La bendición de Dios es sobre la maldición. Y la vida en Dios es sobre la muerte. Y nosotros vencemos sobre el que está en el mundo. ¿Quién es el que obra el mal, la maldición y la muerte? Satanás. Amados, el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier adversidad o influencia maligna. De seguro que en la gracia de Dios nos vamos a sobreponer del mal. Nos vamos a sobreponer en la maldición. Ya obtuvimos una vivificación espiritual. Ya obtuvimos una resurrección espiritual, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Éramos personas irracionales, esclavos de los malos deseos, de las malas pasiones y de los malos placeres. Pero ahorita vivimos para Cristo en la esperanza de la vida eterna. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.